Bueno, bienvenidos a un nuevo abriendo de la caja. Aquí traemos una de nuestras exclusivas rápidas de Kickstarter, ya que no hay ningún lado más aún. Que es el Machine of Death, la máquina de la muerte. Tenemos aquí extras de Kickstarter, ya sabéis que no nos gustan nada. Partecito de tela que nos lo pondremos en una chaqueta o en todas a la vez. Y un pin. Pi, 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 pi. Pi, 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 parche. Pin, parche, pin. Vale, vayamos a lo que son contenidos del equipo. Dos mazos de expansión y la caja original. Vale, el juego está diseñado por un dibujante de webcomics y las cajas de expansión están hechas por sus colegas. Vamos al original primero. La máquina de la muerte. Este juego trata de, bueno, la premisa básica es de un libro una colección de relatos, una antología. Creo que las uñas no son buena idea para abrir. Ahora. De una antología de relatos es una máquina de la muerte que te predice cómo vas a morir. Y esto se ha convertido en un juego en el cual tienes que cumplir las profecías para determinados objetivos. Veis que el diseño está muy guay, la caja está guay de calidad, lo digo ya. Esto no abre, pero está muy guay de calidad. 9 a 4 jugadores, 30 minutos de juego, 15 más. Juegos narrativo. Veamos calidad. Esto es lo que le llamamos normalmente el menú, con las acciones de referencia rápida. Las reglas normales con sus dibujicos, que esa es la ventaja de ser dibujante webcomic, dibujos, y las misiones, que esto es para diseñar, para dar objetivos. Tú puedes escribirlos o puedes hacerlos a mano. Puedes jugar las misiones. Tenemos aquí el temporizador, un relojito de 90 segundos, tecnológicamente avanzado. El dado, que tiene una cara, que es el 1 como, no sé si lo ve, una calavera. Y monedita de cara y cruz para decidir algo de moneda, no sé qué. Tenemos aquí el libreto para escribir objetivos, los tipos a los que vas a matar. Y cartas de juego. 3 minimazos que vemos que están muy guays. Madre mía, plastificados por dentro. A ver, ahí. Si hemos leído bien antes el libreto, que es una cosa que no podemos asegurar, hay 3 tipos de cartas. En fin. Uy, Dios. Tenemos aquí las cartas de mercado negro bueno, estamos viendo que tampoco son muy duras. En fin. Cartas de mercado negro de regalo, que son objetos que hacen cosas. Estos son objetos genéricos de 5 a naturaleza. Bueno, este es un juego narrativo, como he dicho, tú te lo inventas bastante. Toda una carta en blanco, que eso está muy bien. Equipamiento deportivo, y con eso tienes que inventarte algo, instrumento musical, tal, con eso. Un evento social. Materiales en bruto. Bueno, con esto hay que matar gente, como hemos dicho. Matar, algo roto, un personaje de dominio público, algo a lo que se le conozca por sus dientes, algo que rime, algo que flote. Bueno, narrativo y muy de imaginación. La gente es lo que tiene. Bueno, estas son las cartas de mercado negro. Veamos que hay en la puerta número 2. La puerta número 2 tenemos cartas. ¿Brío de qué? Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Por alguna razón no hemos planificado. Y somos muy gañanes. Pero, madre mía. Esto es un día malo en BCP Juegos, amigos. Probablemente muramos desangrados antes de que acabe el vídeo. Estas son cartas de especialista. Una oportunidad más, tal. Supercrecimiento, moléculas inestables, son pues más formas de matar.
Y estos son las cartas que determinan, las cartas de la máquina de la muerte que determinan cómo vas a morir. Aquí tenemos una legión de gnomos, un alce muerto, un agujero negro, oro fundido, esa para los fans de Juego de Tronos, toast, puede ser tostada o morir tostado, tal, geek, todo vuestro agujero negro, mala sangre, eso puede ser animosidad, lo traduciríamos, o puede ser pues morir de leucemia. O te dan como opción pues que mueras de morcilla. Muy bien. Que todos sabemos que la muerte por morcilla es lo mejor. Y mazo número 3. Intoxicación alimentaria de morcilla. Claro que sí. Así es como mueren los grandes. El mazo número 3, que como decíamos somos muy gañanes y nos sacar dándonos una carta porque estamos finos hoy. Madre de amor hermoso. Mazo número 3, pero vamos, que debe ser más de lo mismo porque si no nos equivocamos ya están todas las cartas, sí. Y tenemos Nuke. Más cartitas, bajo o... ¡Uy, madre mía! La polisemia en inglés, ¿cómo no vamos a reír jugando aquí los hispanohablantes? Pelea de comida, Z, Sprite, que puede ser muchas opciones. Abre cartas y vale, más cartas de objetivo. Bueno, pues esto de juego así. Vamos a ver así un poco rápido. Expansiones, expansión número 1. Colegas de webcomic, las dos se llaman igual realmente. Es pizza. Qué bien. Hemos empezado bien. Morir por pizza. Hay más de uno que pagaría por morir así. Jugadores del WoW. Del bowl. Del WoW. Pizza y Sprite, ¿no? David Bowl. Cago en... Que sí, que no lo queremos. Que no nos creemos que me estoy a cargar las cartas. Vamos, ya marca una. Creemos que son cartas. Esta era... esa, vale. Pizza... Ah, no. No veo las firmas. Pues bueno, aquí ves diferentes tipos de letras. Pues bien. Dibujitos. Morir por algo sexy. Bien. Morir por té. Morir por ponche. Madre mía. Bueno, En sí. fin, puntos por dibujitos guays de todos mis webcomics, dibujantes webcomics favoritos y algunos que ni siquiera conozco. Y vamos a acelerar un poco, pero vamos, vais a ver que esta caja, la número 2, más de lo mismo, con un toque distinto, como diría el Chulín. ¡Oh! Hemos No abierto hagas un mazo citas, bien. que van a pensar Que me citas. somos raperos. Ay, aquí tenéis Creeping Balls. el dinosaurio de Ryan North. A ver, con Space 15, ¿no? Más Dinosaur Comic, madre mía. Un pony. Un pony. Un pony. Bueno, ya está. Cama piramidal desde en Kodak. Bueno, en fin. Dibujante webcomic. Y esto viene siendo el juego. Calidad, mal. Dibujo, bien. Diseño guay. Y ya os contaremos lo que es la jugabilidad. Porque en un juego narrativo todo depende de vuestros colegas. Ah, narrativo todo depende de vuestros amigos. Narrativo, amigos. Parche, cierra con parche. Essence de vanille séduit les cœurs purs. Fumet de cuisses de dinde pour les durs. Poisson mystère pour le dessert. Va-t-on conclure par la morsure d'une poire ou d'une banane au chocolat? Une petite goutte de liqueur et on oublie l'heure.